Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Existe una nueva tendencia de la que muy poca gente está hablando. Esta tendencia puede provocar una explosión brutal tanto en el precio de Bitcoin como en el de otras criptomonedas, especialmente Hype, Ethereum, Solana, XRP de Ripple y TRX de Tron. De esta explosión podría nacer la alt season que nunca llega, pero también podría convertirse en un arma de doble filo y empujar tanto a Bitcoin como al resto de criptomonedas a una nueva fase bajista. Así pues, amigo, escúchame muy bien y quédate hasta el final, porque aunque por momentos el vídeo te resulte complicado, ya sea porque no entiendes algo o porque no te gustan las verdades que te voy a contar, te garantizo que después de este vídeo no vas a ver las cosas igual. Y para que empieces a hacerte una idea de todo lo que hoy te espera, te voy a dar un pequeño adelanto. Mientras tus altcoins siguen congeladas o directamente siguen en una caída libre, muchas acciones de empresas relacionadas con el sector cripto están viviendo su propia alt season con subidas medias de un 280, 1200 o más del 4000% de subida. Ante estos datos te quiero lanzar dos preguntas, y si en este ciclo no vemos una alt season tal y como la conocíamos de criptomonedas, sino que vemos una alt season de acciones relacionadas con el sector cripto, y si las verdaderas ganancias, esas subidas parabólicas que esperamos, están en realidad en la bolsa tradicional y no en el mercado de las criptomonedas. Este tema da que pensar y mucho. Es verdaderamente frustrante ver cómo muchas altcoins en las que confiábamos llevan medio muertas 3 o 4 años. Y mientras tanto, acciones de empresas relacionadas con el sector cripto sí están subiendo con fuerza. Vamos a analizar profundamente esta situación y cómo nosotros podríamos aprovecharnos de ella. Asimismo, os daré mi visión global de Bitcoin y del mercado cripto, y como siempre os diré qué estoy haciendo y qué pretendo hacer con todas mis inversiones en criptomonedas. Amigo, antes de empezar, como siempre, no olvides abajo dejar tu me gusta si el contenido de este canal te ayuda en tu camino como inversor, y si deseas ahorrar tiempo puedes aumentar la velocidad de reproducción del vídeo a un 1,5 o 2x. Ahora sí, sin más dilación, empecemos. Lo primero que quiero hacer es ser totalmente honesto contigo. Llevo semanas dándole vueltas a la cabeza pensando qué puede pasar con Bitcoin y el mercado cripto, y lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo no tengo una visión clara de lo que puede pasar. Siento que estamos en un punto de inflexión lleno de señales cruzadas, tanto alcistas como bajistas. Hay cosas que no me están gustando nada, pero también hay otras que me hacen pensar que todo esto es simplemente la calma antes de la tormenta, antes de ver subidas parabólicas en Bitcoin y las criptomonedas. Empecemos por lo peor, lo negativo, las señales bajistas. Personalmente en Bitcoin estoy empezando a ver muchos top signals, es decir, señales de que Bitcoin ya ha tocado o está muy cerca de tocar techo. El inversor de a pie sigue desaparecido, no está ni se le espera. ¿Acaso alguien de tu entorno te está preguntando por Bitcoin o por alguna criptomoneda? Seguro que no. Los medios de comunicación apenas hablan de Bitcoin, algo muy extraño cuando Bitcoin está en máximos históricos. Mucha gente ve esto como una señal alcista, pero yo no lo veo así. Aquí seguimos los 4 gatos de siempre más el dinero institucional, y esto supone un problema. ¿Por qué? Porque las instituciones ya han comprado lo que tenían que comprar. Sí, seguramente las instituciones sigan comprando, pero no al mismo ritmo que lo venían haciendo desde los últimos meses. Fíjate en estos dos datos. BlackRock desde agosto del año pasado ha comprado Bitcoin por valor de 75.000 millones de dólares. ¿Cuánto más va a comprar? No lo sé, pero estoy seguro, ya ha comprado lo que tenía que haber comprado. Fíjate en esto también, los ETFs de Bitcoin llevan 8 días con entradas positivas, además entradas de cientos de millones de dólares. Mientras tanto, el precio de Bitcoin en estos 7 días ni se ha inmutado, de hecho ha caído.
A esto súmale la nueva tendencia que es el tema principal de este vídeo, las empresas públicas que están comprando o añadiendo Bitcoin a su tesorería. En esta gráfica la franja verde representa los holdings de Bitcoin de estas empresas públicas. Como podéis ver, desde hace unos pocos meses los holdings de estas empresas se han disparado, han pasado de tener 300.000 Bitcoin a tener hoy en día 831.000. Con todas estas compras el precio de Bitcoin sigue sin inmutarse. Y esto me preocupa porque cuando este furor de compras institucionales termine, ¿quién quedará por comprar Bitcoin? Queda el inversor de a pie, pero como dijimos antes, ni está ni se le espera. La única opción que nos podría salvar es que las grandes esferas lo tengan todo estudiado, es decir, están calladitos sin hacer mucho ruido, comprando con mucha fuerza Bitcoin, para después lanzar la narrativa alcista en los medios de comunicación y hacer que entren en masa todos los inversores de a pie a comprar Bitcoin en máximos históricos. Es una posibilidad, sí, pero también está la otra, que cuando terminen todas estas compras institucionales, Bitcoin empiece a corregir con fuerza. Otro top signal son los propios ciclos de Bitcoin y el análisis técnico, los cuales ya empiezan a mostrar síntomas de agotamiento. Estas franjas verdes y rojas que veis en la gráfica son fruto de un estudio a fondo que hice hace más de 2 años. Este estudio me daba como fecha límite de fin de mercado alcista el 7 de julio de 2025, esta raya roja. El 7 de julio está a la vuelta de la esquina, quedan poco más de 2 semanas y aunque el análisis técnico no es ninguna ciencia exacta, esta predicción se ha ido cumpliendo a rajatabla desde que la hicimos en 2022, cuando Bitcoin cotizaba cerca de los $20.000. De aquellas poníamos esta raya roja del 7 de julio y confiábamos que cuando nos estuviésemos acercando a ella estaría Bitcoin ya en sus máximos históricos, a poder ser por encima de $100.000, y exactamente es en donde estamos. ¿Esto significa que el 7 de julio va a empezar un mercado bajista? Absolutamente no, pero cualquier indicador que analice los ciclos de Bitcoin nos enseña que estamos en la parte alta del gráfico. Y en esta parte alta, en vez de ver la típica euforia desatada de esta fase, vemos algo completamente diferente. Estamos viendo fatiga en el mercado. Mucha más fatiga que en 2021, cuando Bitcoin hizo un doble techo, exactamente lo que hemos hecho este año, un doble techo. ¿Y por qué esta vez no hay euforia sino fatiga? Pues muy fácil, por culpa de las altcoins. Las altcoins siguen sin despertar y eso pesa mucho en el ánimo general de los inversores. Bitcoin está consolidado en máximos, pero el sentimiento en el ecosistema cripto sigue siendo pesimista. Lo cual también es preocupante, porque si Bitcoin se pone a corregir, ese pesimismo se va a intensificar y mucho. Estos dos factores, el técnico y el de quién va a comprar Bitcoin después de que los institucionales terminen de comprar, aparentemente pueden no parecer tan importantes, pero sí lo son. Lo son básicamente porque un mercado bajista empieza cuando hay más vendedores que compradores y cuando el pesimismo gana al optimismo. Ahora bien, no todo es tan negativo, también tengo razones de peso para mantener una visión optimista. Primero, a nivel macroeconómico se espera una bajada de tipos de interés hacia finales de 2025, algo que suele favorecer a los activos de riesgo, como las criptomonedas. Otro factor optimista deriva del reciente conflicto entre Israel e Irán. Este conflicto, lejos de generar pánico, ha pasado sin pena ni gloria en los mercados financieros. Comenzó el pasado día 13 de junio y quitando esta pequeña vela roja del primer día en Bitcoin, una caída de un 3%, el resto de días el precio de Bitcoin ni se ha movido. Esto habla de una solidez muy grande que no veíamos en ciclos anteriores. Asimismo, la regulación cripto también está acompañando. El pasado día 17 de junio se aprobó en Estados Unidos la ley Genius, la cual promueve directamente el uso de las criptomonedas estables en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, se va a poder pagar en establecimientos con monedas estables e incluso la gente podrá recibir sus nóminas del trabajo en monedas estables. Esto sin duda supone un enorme paso hacia la adopción cripto. Por ahí he leído que esta ley no es tan positiva porque van a poder bloquear y congelar monedas estables ante cualquier orden judicial, pero esto
esto es así desde hace años, desde siempre USDC y USDT han podido y han congelado carteras con criptomonedas estables siempre que un juez lo dictamine. Así que tranquilo, si tú no haces nada ilegal, no pueden bloquearte nada. En el plano regulatorio también tenemos a la SEC con su nuevo líder Paul Hawkins, una persona muy a favor de las criptomonedas, que recientemente sacaron noticias muy positivas para las finanzas descentralizadas DeFi. Van a regular las DeFi protegiendo el código abierto y liberando los protocolos DeFi de responsabilidades por el uso indebido de terceras personas. Dicho con otras palabras, si un criminal utiliza algún proyecto descentralizado de las DeFi para realizar sus actividades delictivas, la culpa no será del proyecto DeFi, la culpa es del criminal, como debería de ser. Con lo cual, esto supone un gran avance regulatorio, ya que los desarrolladores pueden crear proyectos y hacer desarrollos sin ese miedo. Asimismo, los proyectos DeFi ya instaurados también se verán muy beneficiados. Tokens como los de Uni de Uniswap, Aave, Sky de MakerDAO o el propio Hype de Hyperliquid se perfilan como los posibles grandes ganadores gracias a estas nuevas regulaciones. Otra criptomoneda que se puede favorecer mucho de las nuevas regulaciones y de las acciones que están tomando es TRX de Tron. Justin Sun, su fundador, ha hecho lo que podríamos definir como una jugada maestra. Está a punto de cotizar en la bolsa de valores del Nasdaq mediante la compra de una empresa llamada SRM Entertainment. Esta empresa ha multiplicado el precio de su acción por 8 desde el anuncio, pasando del dólar a los $8. Cuando la venta se ejecute, la empresa pasará a llamarse Tron Inc. y empezarán a replicar el modelo de MicroStrategy de Michael Saylor, pero con la criptomoneda TRX, o sea, van a vender sus propias acciones o emitir deuda para comprar y acumular más TRX. A Tron bien lo conocemos, de hecho en el canal tenemos vídeos de Tron desde el 2020, hace ya 5 años. Forma parte de una de nuestras altcoins sólidas, ya que, por un lado, es la blockchain donde más transacciones y más cantidad de la moneda estable USDT hay, y como vemos en esta gráfica, desde 2021 TRX es una criptomoneda deflacionaria. Ya solo por estos dos aspectos TRX tenía mucho potencial. Si ahora le sumas la jugada de Justin Sun de empezar a cotizar en bolsa y seguir el mismo modelo de MicroStrategy, el potencial de TRX a medio plazo incrementa mucho más. Además, esta jugada de Justin Sun puede generar un precedente muy positivo en las criptomonedas si la jugada termina funcionando bien, algo bastante probable, porque guste más o menos su figura. Justin Sun parece estar tocado con una varita mágica, todo lo que toca funciona. Pues si termina funcionando, otros proyectos de criptomonedas grandes podrían seguir los mismos pasos, es decir, comprar empresas pequeñas del Nasdaq para de esta forma empezar a cotizar en la bolsa tradicional. Haciéndolo pueden atraer a muchos nuevos inversores, a la par que si siguen el mecanismo de MicroStrategy pueden generar una presión de compra continua hacia su criptomoneda. Bien, ahora que ya estamos metidos de lleno en la materia, hablando de la bolsa de valores tradicional, es momento de hablar de la tendencia más potente que estamos viendo estos días, las Bitcoin Treasury Companies, empresas públicas que están acumulando Bitcoin a lo bestia. Vamos un poco más abajo porque quiero que veas esta gráfica. En ella vemos representados a los diferentes organismos que poseen Bitcoin, ya sean las ya mencionadas empresas públicas, las empresas privadas, gobiernos, exchanges de criptomonedas o ETFs. Vamos a ver la gráfica desde 2021 y 2022. Vemos una clara tendencia. Las franjas rosas, verde y morada pertenecen a los ETFs, a las empresas públicas y a los gobiernos respectivamente. Estos organismos han aumentado considerablemente sus holdings de Bitcoin desde 2022. Sobre todo las empresas públicas, las cuales desde noviembre del año pasado, que coincide cuando Donald Trump salió electo como presidente de Estados Unidos, han multiplicado casi por 3 sus holdings de Bitcoin, algo normal porque con Donald Trump las regulaciones son favorables. Cada vez más empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores, muchas de ellas ni siquiera previamente tenían ninguna relación con el mercado de las criptomonedas, están añadiendo Bitcoin a sus tesorerías. A día de hoy ya tenemos a más de 130 empresas
empresas y el número no deja de crecer. Estos días, si has estado un poco atento a las noticias, lo habrás visto. Cada día que te levantas aparecen noticias de nuevas empresas interesadas en añadir Bitcoin a su tesorería. Este movimiento está siendo inspirado por el éxito de Strategy, antes conocida como MicroStrategy, la empresa del famoso Michael Saylor, cuya apuesta por Bitcoin desde 2020 ha hecho que su acción MSTR haya tenido un incremento de un 4.500%. El modelo de negocio de MicroStrategy, explicado de forma sencilla por si alguien no lo conoce, consiste en vender sus propias acciones o emitir deuda para comprar cada vez más Bitcoin. A día de hoy, la empresa Strategy ya cuenta con 592.000 Bitcoin, lo que supone un 3% del suministro total de Bitcoin, un 3% de los 21 millones de Bitcoin que hay en el mercado. Este modelo de negocio a primera vista puede parecer demasiado arriesgado o especulativo, pero si lo analizas bien, lo que realmente está haciendo Strategy es emitir instrumentos de deuda como pueden ser bonos o préstamos convertibles en acciones y usándolos como un vehículo para convertir Bitcoin en una forma de colateral con retorno. En esencia, lo que MicroStrategy ha creado es una herramienta de ingeniería financiera. Están creando productos financieros ligados a Bitcoin como respaldo. La idea es utilizar a Bitcoin no solo como una reserva de valor, sino como una base para estructurar productos financieros atractivos en el mercado tradicional. Como dijimos, ya hay más de 130 empresas que han adoptado estrategias similares y lo curioso es que algunas empresas están empezando a hacer lo mismo con otras criptomonedas como Hype, Ethereum, Solana y Ripple. Para que entiendas la magnitud de esto, te lo voy a explicar donde más duele. En 2025 las criptomonedas han desempeñado muy mal, estamos de acuerdo, ¿no? A excepción de Hype y alguna que otra altcoin poco conocida. El resto de altcoins han desempeñado muy mal. La gráfica del Total 2, que nos muestra el comportamiento de todas las criptomonedas menos Bitcoin, nos enseña que desde comienzos de año las criptomonedas han perdido de media un valor de un 25%. Bitcoin se puede salvar porque desde que empezó el año ha tenido un incremento del 13%, pero la altcoin principal, Ethereum, en el mismo lapso de tiempo ha perdido un 23% de valor. Ya ni hablemos de otras altcoins más pequeñas, el desempeño es terrorífico. Mientras tanto, las empresas cripto cotizando en bolsa sí han tenido un buen desempeño, algunas han tenido un desempeño espectacular. Como acción principal tenemos a Coin de Coinbase. Durante este año ha subido un 19%. Hace un par de semanas, la empresa Circle, la responsable de la criptomoneda estable USDC, empezó a cotizar en bolsa con un desempeño increíble, subiendo desde los $30 por acción hasta los 200 que cotiza hoy en día, una subida de un 540%. MSTR de Strategy, una subida de un 30%. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Otras empresas mucho más pequeñas que Strategy, que han seguido su mismo modelo de negocio, han visto subidas parabólicas en sus acciones. Te voy a poner varios ejemplos y quiero que compares esos ejemplos con el comportamiento de la mayoría de altcoins para que entiendas mi punto de vista. La empresa Metaplanet, una de las grandes que está aumentando sus reservas de Bitcoin en tesorería, un incremento en este año en el precio de su acción de un 411%. The Blockchain Group, otra de las grandes, un incremento en este año de un 1.600%. Otros ejemplos de los muchos que hay, la empresa de Remix Point, una subida de un 81%. Prenetics, subida de un 60%. Anap Holdings, subida de un 260%. DCC Enterprise, subida de un 127%. Asset Entities, subida de un 950%. Esta ya es escandalosa. The Smarter Web, subida de un 900.000%. Hasta una pequeña empresa de una cadena de cafés española llamada Vanadi Coffee se ha sumado al carro. Su acción ha pasado de valer un céntimo de euro en enero de este año a valer hoy 0,68 céntimos. Y como os decía, hay empresas que están replicando lo mismo con otras criptomonedas. La empresa de SharpLink lo ha hecho con Ethereum, aunque el comportamiento de su acción ha sido más un pump and dump. La empresa
DeFi Development Corp ha hecho lo mismo con la criptomoneda Solana. Esta sí ha subido con fuerza, un 4400%. Otra, Vivo Power, haciendo lo mismo con la criptomoneda XRP de Ripple, una subida de un 280%. Y nuestro querido Hype no iba a ser menos, la empresa de Tony G, un famoso jugador de póker de la vieja escuela, que ahora tiene su propia empresa en Canadá, anunció una reserva estratégica del token Hype, viendo con esa noticia un incremento en el precio de su acción desde los $0,55 hasta los $6, un incremento de más del por 6. Otra empresa, iNovia, anunció una reserva estratégica de la moneda Hype por valor de $50 millones. ¿Qué pasó con el anuncio? Pues que su acción pasó de valer los $1,6 hasta tocar los $7. Y ojo, porque con Hype hay noticias de otra empresa. LGHL anunció una reserva estratégica de Hype por valor de $600 millones. Por si fuese poco, la empresa de Trump Media también anunció la intención de poner a Bitcoin como reserva estratégica de su empresa por valor de $2.300 millones. Todas estas empresas tienen algo en común fácil de interpretar. Nada más anunciar que van a añadir a Bitcoin u a otra criptomoneda en sus tesorerías, el precio de su acción se dispara. ¿Y qué es lo paradójico de todo esto? Que mientras nuestras altcoins, en las que confiamos desde hace años, siguen en el inframundo, las acciones de estas empresas están dando ganancias increíbles a los inversores. Esta nueva tendencia nos obliga a repensar todo, lo comentamos en la introducción. ¿Será que quizás en este ciclo no haya un all-season de tokens, pero sí lo haya de empresas? Sobre esta situación y pregunta podemos sacar un buen punto de vista. Si bien en 2017 y 2021 sí vivimos un all-season como tal, las vivimos porque hubo catalizadores que las provocaron, ya los conocemos, las ICO, las DeFi, los NFTs, el metaverso, los juegos Play to Earn, etc. En este ciclo bien sabemos que no ha habido ningún catalizador ni ningún all-season, y personalmente sigo pensando que es muy improbable que terminemos viéndolo a corto plazo. Podría ser entonces que en este ciclo ese empujón final, esa euforia desmedida que desata las últimas subidas parabólicas, se convierta en una all-season de empresas. Lo estamos viendo, de hecho, no me estoy inventando nada. Las empresas relacionadas con cripto están subiendo, mientras que las altcoins no terminan de despegar. Pues sí, para nada podemos descartar que la explosión final de este ciclo llegue con las empresas y no con las altcoins. Eso sí, será como siempre una explosión especulativa, como todas las all-seasons. Al final todo esto tiende a cero. Sube mucho, pero baja mucho. La clave es que te sumes al carro en el momento adecuado. Con lo cual yo empiezo a pensar que en vez de seguir confiando apostando por varias altcoins ganadoras, que no las hay, quitando a Hype y pocas más, si realmente en el mercado cripto estás buscando ese pelotazo, esa subida parabólica, quizás tengas más posibilidades de encontrarlo en este tipo de empresas que no en las altcoins. Tranquilo, si eres tan degenerado como para querer invertir en este tipo de empresas, más adelante te diré cómo hacerlo, pero antes analicemos lo importante: cómo puede afectar todo esto a Bitcoin. Sabemos que el modelo de negocio de estas empresas, con Strategy comandando, consiste en combinar Bitcoin con el mercado de acciones y el mercado de deuda o el mercado de bonos. Ahora fíjate en esta imagen. Bitcoin tiene una capitalización total de $2.000 millones o $2 trillones. Los otros mercados que están combinando estas empresas, el de acciones tiene una capitalización de $115 trillones y el de los bonos tiene 300 trillones. Tan solo con que el 0,1% de todo ese capital, un 0,1% no es nada si lo piensas bien, entre en Bitcoin. Esto supondría una entrada de 400.000 millones en Bitcoin. Pero si aplicamos el efecto de la reflexividad, el cual dentro de la economía, explicado con palabras sencillas, se define como que cuando el precio de un activo sube, la narrativa mejora, entra más dinero y el activo sigue subiendo de precio. Ese 0,1% de capital, gracias a la reflexividad, perfectamente se puede multiplicar por 10. Con lo cual estaríamos hablando de un escenario en donde Bitcoin podría triplicar su precio, llegando a los $300.000.
conseguido tan solo con un pequeño desvío de todo el capital institucional. Algunos me estaréis tachando de loco, pero yo, sinceramente, lo veo totalmente posible. Eso sí, siendo realista, lo veo en un futuro ciclo. En este veo muy complicado una entrada tan masiva de capital institucional. De todos modos, si tú con Bitcoin vas a muy largo plazo y no te importa vivir etapas correctivas, sin duda, todo lo que hemos estado comentando en este vídeo es tremendamente positivo para Bitcoin. Bien, entonces, a ti, pequeño Dijen, que ya estoy viendo cómo corre ese FOMO desmesurado por tus venas queriendo comprar acciones de estas empresas, cómo se compran, qué estrategias se pueden seguir y, por supuesto, cuáles son los riesgos de estas inversiones. Primero, estrategias. Lo más sencillo, no te compliques, holdea Bitcoin a largo plazo sin importar su precio. Nuestro principal objetivo como inversores siempre debería de ser intentar acumular el máximo Bitcoin posible pensando a largo plazo. Eso no significa que tengas que invertir todos tus ahorros en Bitcoin, ni que tengas que vender tus activos o pedir un préstamo para comprar Bitcoin, no. Significa que siempre que esté de tu mano, siempre que puedas y siempre que encuentres buenos puntos de entrada, tu objetivo a largo plazo debería de ser intentar acumular más unidades de Bitcoin. Si todo sigue su curso en unos cuantos años, es muy probable que esa inversión en Bitcoin se revalorice o por lo menos casi seguro vas a conseguir batir a una inflación cada vez más descontrolada. Segundo, si quieres meterte en el juego de las acciones cotizadas, lo menos arriesgado sería ir por las más grandes, Coin de Coinbase, Circle o MSTR de Strategy. Ten en cuenta que tanto Coin como Circle no siguen ninguna estrategia de apalancamiento con Bitcoin ni acumulación de Bitcoin. Son empresas del mercado cripto pero ajenas a Bitcoin. De todos modos, es innegable, estas dos empresas están teniendo mejor comportamiento de precio que el 99% de las altcoins. Eso sí, con Circle ten cuidado, la empresa es seria y grande, pero creo que está viendo demasiado FOMO con el lanzamiento de su acción. Yo creo que está algo sobrevalorada. Tercero, si tienes más apetito de riesgo, explora microcaps de la bolsa de valores que estén incorporando a Bitcoin en sus balances. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace a esta página. En ella puedes encontrar un listado actualizado en tiempo real de todas las empresas que han incorporado a Bitcoin a su tesorería. Si tú estás activo en Twitter o todos los días lees noticias de páginas web relacionadas con cripto, quizás encuentres a empresas menos conocidas que no estén dentro de este listado, pero esas no te las recomiendo. Ten en cuenta que algunas empresas se van a querer aprovechar de esta tendencia para hacer un pump and dump con su acción bursátil. No caigas en esa trampa. Es muy distinto empezar a acumular Bitcoin que a anunciar que vas a empezar a acumular Bitcoin. Por ende, en esta página ya tienes un filtro en el que encontrar a empresas que ya han añadido Bitcoin a su tesorería. Puedes entrar a cada una por separado, ver cuántos Bitcoin tienen en su balance, enlaces a sus redes sociales o página web oficial y diferentes datos de interés, así como algún ratio financiero que te puede ayudar, sobre todo el que aparece en la tabla, este llamado MNAP. Aquí lo tienes. Este ratio es nuevo, se ha creado específicamente para este tipo de empresas, con lo cual los datos que nos arroja el ratio son muy interpretables. De todos modos te lo explico fácil. Cuanto más alto sea el ratio de MNAP, vamos a ordenarlo en la tabla. Se supone que más confianza tienen los inversores en esa empresa. Un ratio muy bajo, por debajo del valor de 1, reflejaría escepticismo en los inversores. Si buscas pegar un pelotazo, quizás tengas más posibilidades buscando a las empresas con un menor market cap, las puedes ordenar en esta tabla, y de entre las más pequeñas buscar las que tengan un MNAP más grande. Ahora viene la pregunta que muchos os estaréis haciendo: ¿en dónde demonios se compran las acciones de estas empresas? Bien, para ello debes utilizar y crearte una cuenta en un broker financiero. Todos ellos te van a pedir verificación de identidad, tenlo en cuenta, no es lo mismo operar con criptomonedas que con acciones bursátiles. Además,
Dependerá del país en el que vivas, pero más o menos en todos es lo mismo. En España en concreto, si tú operas con acciones de empresas, debes de saber que todos los bancos o brokers con los que operes van a informar a la agencia tributaria de tus movimientos. Siempre tienes que declarar correctamente tus movimientos en el mercado bursátil. Brokers hay muchos. Uno que yo utilicé bastante en mi época de inversor en el mercado bursátil es el broker de Interactive Brokers. Además, por lo que he investigado, vas a encontrar en ese broker a la mayoría de estas acciones. Simplemente tienes que fijarte en el ticker de la empresa. Por ejemplo, el ticker es CLSK. Te vas a tu broker, buscas si tiene disponible a esa empresa con el ticker CLSK y si la tiene y por supuesto te interesa comprarla, allí podrás hacerlo. Pero ojo, estas inversiones te las tienes que plantear como si estuvieses invirtiendo en altcoins pequeñas o en meme coins mismamente. Más o menos tienen el mismo riesgo. La idea es, ya que las altcoins no terminan de despegar ni parece que lo vayan a hacer en el corto plazo. Mi punto de vista es, si tú estás buscando un pelotazo, creo que lo puedes encontrar antes invirtiendo en alguna de estas empresas que no en alguna altcoin mágica. Bien, vamos terminando con una reflexión global final en la que también veremos los riesgos de estas empresas e inversiones y os voy a decir qué voy a hacer yo con mis inversiones de criptomonedas. Todo este tema de las instituciones y las empresas públicas acumulando Bitcoin, sin duda que es una tendencia muy positiva, pero también es peligrosa si no se gestiona bien. Cuando una persona compra Bitcoin puede hacerlo con una visión a muy largo plazo, pensando incluso en su jubilación o en sus herederos. Pero una empresa no piensa así. Una empresa está sometida a la presión constante de dar resultados y la prioridad de la empresa siempre es el beneficio trimestral y el retorno hacia sus accionistas. Esta es una diferencia tremendamente importante. Posiblemente Michael Saylor, porque está así de loco, él mismo dijo que nunca va a vender sus bitcoins. Pues sea una excepción, pero ten muy claro que el resto de organismos, ya hablemos de una empresa, de un gobierno, tarde o temprano, en algún momento tendrán que deshacerse de sus Bitcoin. Además, aunque MicroStrategy planea comprar 42.000 millones en Bitcoin en los próximos años, todo suena maravilloso, pero realmente lo está haciendo utilizando deuda y emisión de acciones, algo arriesgado. ¿Por qué? Porque cuanto más suba el precio de Bitcoin, más cara le saldrá la estrategia a Michael Saylor. Y como la acción de Strategy no acompañe ese ritmo de subida de Bitcoin, necesitarán emitir más acciones, diluir el capital y presionar la cotización de su propia acción. Este sistema funciona, está demostrado, pero funciona mientras todo sube. ¿Qué pasa cuando Bitcoin frene? El mecanismo se puede desmoronar y aunque MicroStrategy parece tener el control de la situación, ya que Bitcoin tendría que caer un 80% para que MicroStrategy se viese en problemas, pero ¿qué pasa con el resto de empresas? Muchas de estas nuevas empresas están imitando el modelo no por convicción, sino por puro marketing. Ven cómo suben como la espuma las acciones de otras empresas, copian la narrativa y se apalancan o emiten deuda para acumular Bitcoin. Y eso es lo que más me preocupa, que el mercado se esté llenando de empresas apalancadas que no tienen ningún fundamento más que copiar la estrategia de MicroStrategy. Y como ya sabemos, lamentablemente, las grandes crisis financieras se gestan justo ahí, en el exceso de deuda y la especulación mal gestionada. Ahora bien, que estas empresas quiebren no significa que Bitcoin esté fallando, pero indirectamente sí pueden afectar negativamente al precio de Bitcoin. Imagínate esta situación. Bitcoin empieza a caer de precio. Muchas de estas empresas se ven obligadas a vender su Bitcoin o incluso algunas quiebran. Si esto pasa, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues lo de siempre, los medios de comunicación llenándose de noticias y titulares amarillistas del estilo: el colapso de Bitcoin arruina a cientos de empresas. Nosotros, porque estamos bien informados, bien sabemos que no es así. Son las empresas ellas solitas las que se arruinan por utilizar mal a Bitcoin. Pero claro, en las noticias los titulares son los que mandan. Y como el 99,9% de la gente
gente no entiende lo que estamos hablando en este vídeo, se van a quedar con ese titular que Bitcoin ha arruinado a cientos de empresas. Y empezaremos con la cantinela de siempre. Mira, Bitcoin por fin ha explotado esa burbuja tecnológica y se ha llevado por delante a los pobres incautos inversores que se dejaron engañar. Bla bla bla. Bitcoin corregirá, tocará suelo y los que sabemos cómo funciona este juego estaremos totalmente preparados en ese suelo para acumular Bitcoin como si no hubiese un mañana. Personalmente creo que en este ciclo tan raro que estamos viviendo, en donde no hay nada especial quitando a Bitcoin, este sí podría ser un claro detonante de un mercado bajista. El de ver cómo muchas de estas empresas se ven obligadas a vender Bitcoin o entran en la quiebra. Es algo que yo creo que va a pasar, no sé cuándo, esperemos que dentro de mucho tiempo. Pero quitando a Strategy y unas pocas más, no creo que a largo plazo muchas de estas empresas consigan sobrevivir, al menos si solo se dedican a aplicar el mismo modelo de Strategy. Ojo, eso no quita que en el corto plazo sí se pueda ganar dinero con ellas, es como las altcoins. A largo plazo todas van a tender a cero, pero por el camino mientras se van a cero, tú te puedes aprovechar si encuentras a las correctas en el momento adecuado. Bien, después de escuchar toda la turra que os he dado en este vídeo, ahora ya entendéis cuando al principio os decía que tenía sentimientos encontrados. No tengo nada claro qué puede hacer el mercado. Hay muchos catalizadores, tanto negativos como positivos. En eso creo que estamos de acuerdo. La cuestión será cuáles de esos catalizadores ganarán en el corto plazo, si los positivos o los negativos. Por consiguiente, me gustaría leerte a ti en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Eres optimista? ¿Piensas que aún nos queda una etapa alcista del mercado? ¿O eres pesimista pensando que ya hemos tocado techo y pronto se viene una tendencia bajista? Quiero leer tus opiniones. De todos modos, aunque yo no tenga nada claro qué puede pasar con el mercado, sí tengo muy claro mi estrategia de inversión en criptomonedas actual. Primero, con mis inversiones que me generan ingresos pasivos desde hace ya unas semanas, y a partir de ahora todos los dividendos que me generen los voy a convertir o bien por Bitcoin o bien por moneda estable. A estas alturas de la película, para mí el interés compuesto ya se ha terminado, no me interesa aplicarlo, sino más bien mientras esta tendencia institucional siga vigente, solamente me interesa acumular los activos más sólidos o de menor riesgo, o sea, Bitcoin o monedas estables. En su defecto, dependiendo en qué proyecto o blockchain esté generando esos ingresos pasivos, también me plantearé acumular con ellos o bien la criptomoneda Ethereum o bien Hype. Por ejemplo, en la red HyperVM, estos dividendos que me ha generado esta pool de liquidez, pues cuando los reclame seguramente los convierta por Hype. Del resto de inversiones, como ya vengo anunciando desde hace tiempo, personalmente ya tengo más del 50% de mis inversiones en criptomonedas convertidas por moneda estable. Esas monedas estables ya no las voy a tocar, me las guardo para volver a entrar con fuerza dentro de unos meses o unos años, cuando los precios estén por los suelos. Es decir, yo ya no compro ningún dip, considero que estoy bien posicionado para lo que queda de ciclo, no me interesa comprar caídas, compraré cuando vea caídas de verdad. Bitcoin, ya sabéis lo que voy a decir, no vendo. Mi objetivo a largo plazo siempre es intentar tener más Bitcoin, pero como yo nunca sé al 100% lo que va a hacer el mercado, no juego con él, simplemente compro Bitcoin cuando nadie quiere comprar Bitcoin y no vendo. Del resto de altcoins que holdeo, mis mayores posiciones las tengo en Hype, Ethereum, BNB, Tron y Solana. Con todas ellas voy reduciendo mi exposición en subidas puntuales del mercado. Más o menos pretendo seguir la estrategia mostrada en este vídeo, que si no lo viste es muy recomendable, te dejo un enlace a él arriba a la derecha. En él íbamos estableciendo diferentes puntos de venta para nuestras altcoins dependiendo del precio al que llegue Bitcoin en este ciclo. Asimismo, si alguna de estas altcoins despunta por separado, subiendo solo ella pero el resto no, si veo subidas mayores de un 30 o 40%, sin duda vendo una gran parte de esa altcoin. Y por supuesto, sigo y seguiré shorteando, es decir, poniéndome en corto en altcoins sobrevaloradas que no tienen ningún fundamento. Sigo firme en mi idea que en esta parte del ciclo
El mayor dinero se puede hacer sorteando a las altcoins. Con la meme de Melania literalmente me estoy poniendo las botas. De las últimas 15 operaciones que abrí, 13 me han salido en positivo. La gráfica de Melania habla por sí sola, una caída continua sin parar. Asimismo, si me encuentro con subidas desde mínimos relativos mayores de un 10% en las altcoins de Ledger, Wallet Connect o Cerebro, también me abro un short. Estas altcoins ya las tenemos muy analizadas, su tendencia siempre va a ser irse a cero, por lo tanto, si vemos esas subidas de un 10 o 15%, abrir un short normalmente nos va a dar beneficios. Si no sabes qué es esto de los shorts, en este vídeo te lo explico de principio a final. Tienes un tutorial muy completo. También te dejo un enlace a ese vídeo arriba a la derecha. Amigo, como siempre, no olvides abajo dejar tu me gusta si el contenido te ha ayudado y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.